Sigue la polémica luego de la decisión del CERVEL de rechazar la postulación de Diego Ancalao por la lista del pueblo. El movimiento ya anunció una querella en contra del ex abanderado, mientras que su defensa pidió los antecedentes al servicio electoral. Queremos conversar sobre esta situación con el ex precandidato presidencial, precisamente de la lista del pueblo, Cristian Cuevas. Cristian, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Buenas tardes a quienes nos siguen por CNN. Cristian, ¿qué fue lo primero que pensó ayer cuando se enteró de la noticia de que había 23.000 firmas que se objetaban y la candidatura se rechazaba? Mira, yo lo he dicho, para mí no fue sorpresivo. Era una muerte, era una crónica de una muerte anunciada, porque el propio Ancalao no había pasado los filtros que tenían que ver con las credenciales que la propia lista del pueblo y su coordinador político habían puesto como dispositivos para poder participar del proceso del debate y elección de la candidata o candidato presidencial, del cual quien habla fue elegido en todos los espacios deliberativos y también por unanimidad el día viernes de hace ya 2 semanas, cuestión que yo lamento, más bien en el sentido de que un grupo minoritario lo que hizo, ¿cierto?, es desoír la mayoría de la lista del pueblo que apoyó mi candidatura y que generó esta crisis no deseada, pero que ellos deben hacerse cargo y lamentablemente se ha caído en esta situación que daña la honra y sobre todo el construir confianza en un Chile que exige construir confianza en el campo del mundo de la política y también en la reforma. Cristian, y en ese sentido, en la lista del pueblo se erigía como una lista antipartidos, antipolítica. ¿Cómo se entiende que esté cayendo en las mismas o tal vez peores prácticas? Primero decir lo siguiente, de que cuando ellos me nominan como su precandidato presidencial, ellos sabían de mi historia, de mi memoria, y por tanto esa memoria, esa historia se lograba unir con esta nueva experiencia y este trayecto que ellos recién estaban emergiendo, que tuvieron un éxito, ¿cierto?, importante, gravitante en la mega elección del 15 y 16 de mayo con 27 constituyentes. Entonces, claramente que aquí había un grupo minoritario que hizo caso omiso a ese deseo y a ese caminar. Ahora bien será la propia lista del pueblo en sus espacios internos deliberativos que corregirá, pero sobre todo porque hay acciones que son bastante no deseadas y no por ser joven, ¿cierto?, no vengan con cierta contaminación de prácticas que hoy día amplios sectores de la sociedad chilena, políticos y sociales, impugnamos para poder, ¿cierto?, efectivamente, en esta disputa de los imaginarios y sobre todo de lo que es la hegemonía cultural y política, el campo popular, el mundo del trabajo, las disidencias sexuales y el movimiento social estamos demandando. Entonces, es una situación lamentable, pero que yo lo digo con clara convicción, era se podría haber previsto, porque ya Ancalao no había pasado las credenciales de la propia estructura y coordinación política de la lista del pueblo. Ahora, Cristian, usted dijo a la lista del pueblo en una entrevista a La Tercera PM, a la lista del pueblo se le acabó el negocio. ¿Cuál era el negocio de la lista del pueblo? Primero, yo tengo una alta valoración por la militancia de la lista del pueblo. Quiero también separar esto y también poner centralidad en el proceso constituyente y el arduo trabajo que están haciendo los constituyentes, tanto de la lista del pueblo como también, ¿cierto?, las franjas de los movimientos sociales, entre otras fuerzas, que es, yo de mi punto de vista, es la tarea principal de este minuto. Yo me refería más bien al señor Mauricio Menéndez y a Rafael Ferrada y ese entorno minoritario que obviamente buscaba a través de una candidatura o de candidaturas, ¿cierto?, hacer un negocio que le fuera rentable a partir de los financiamientos que la propia política, ¿cierto?, a través de los espacios institucionales se genera. Ese es el negocio que se les acabó, pero eso hay que dejarlo muy claro, no contamina ni daña el gran esfuerzo que hace la mayoría de la militancia de la lista del pueblo que trabajó arduamente en mi precandidatura
Por eso yo no acepté el chantaje de ir, ¿cierto?, a una primaria que ya estaba en falta, porque se desconocía el propio itinerario que la lista del pueblo se había dado y no respetaba los acuerdos que se habían establecido. Entonces este es un grupo minoritario que obviamente no contribuye nada a la acción política. Pero lamentablemente este grupo minoritario que usted dice, Cristian, es el que terminó decidiendo el futuro de la lista del pueblo en este episodio, que además le pone un manto de duda a toda la lista del pueblo. Usted dice que ellos querían hacer un negocio. Usted dijo que ellos lo que buscaban era tener un candidato que les permitiera tener una franja. Los candidatos tienen franja electoral en televisión cuando ya se acerca el periodo de la elección, que buscaban este financiamiento. Y usted, estas dos personas, dijo que habían tenido trayectorias bastante curiosas en Cuba, en Venezuela, pero no siempre en una misma línea política. Es que eso yo la verdad que lo comienzo a observar ahora, ¿me entiendes? No es un tema que cuando a mí se me invita a la lista del pueblo, yo a ellos no lo conocía. En el trayecto uno va conociendo a las personas. Yo me quedo con lo siguiente, Matilde, y a quienes me siguen, quienes siguen esta entrevista. Cuando a mí se me invitó, yo sentí que era una gran responsabilidad. Y esa responsabilidad yo siempre la asumí, siempre pensando en las mayorías sociales, los trabajadores, y en este caso particular en las disidencias sexuales y en general en los que están batallando todos los días. Creo que era un hito importante, de gran magnitud, el poder haber logrado construir esa posibilidad. Lamentablemente esto no cuaja como quisiéramos, y no por responsabilidad de uno, sino más bien por esta acción irresponsable por parte de estos dos señores que finalmente inventan una primaria con Ancalao, que llevaba más de 3 meses de alguna manera recolectando firmas y que no cuenta con las credenciales ni los patrocinios incluso de las propias organizaciones del Gualmapu, que finalmente uno dialoga siempre, y yo nunca vi alguna organización incluso de nuestros pueblos hermanos que se pronunciaran a favor de esta candidatura. Entonces, decir bien, esto sí daña, por supuesto que daña la confianza y la fe pública, pero son responsables ellos, y lo más importante, Matilde, es que nosotros debemos ponerle centralidad al proceso constituyente y al rico debate que ahí puso, y no en función de que pequeños grupos y pequeñas personas que finalmente no contribuyen a la acción de hacer de la política una cuestión ética y coherente en lo público y privado, que centremos el debate en esto que sin duda dañó, pero daña a las personas que obviamente hicieron esta acción bastante innombrable, por decirlo de alguna forma. Cristian, cuando usted habla que Diego Ancalao no tenía las credenciales, ¿se refiere a que tenía procesos judiciales anteriores? Al parecer que los tenía, y al parecer también por su historial de militancia, también la tenía en el proceso de inscripción, la fallida inscripción de Izquierda Ciudadana, donde en su minuto era uno de los líderes, el exdiputado Sergio Aguiló. Entonces, su historia se conocía, y por eso la coordinación política de la lista del pueblo no le dio las credenciales para ingresarlo a la nómina del debate interno. Entonces, decirte, Matilde, con todo esto, ¿qué nos queda a nosotros? Primero, hacer un mayor esfuerzo. En quien habla, vamos a recorrer el país, vamos a apoyar a los candidatos independientes, vamos a apoyar con todo a Fabiola Campillay, candidata a senadora, y vamos a recorrer apoyando a candidatos independientes y a diputados por todo el país que tengan la probidad, la ética y el camino del bien común, y también acompañar el proceso constituyente. Esta situación particular de la lista del pueblo deberán resolverlo aquellos que enlodaron y que finalmente dañaron la fe pública. Ahora, en estos meses, Cristian, la lista del pueblo ha tenido muchísimos problemas, y dentro de la misma convención hay muchos integrantes que han decidido salir de la lista del pueblo porque denuncian prácticas antidemocráticas, totalitarias, denuncian incluso corrupción. ¿Se siente aliviado de no haber finalmente convertido en el candidato presidencial? Mira, primero yo tenía una esperanza que fuera el candidato a la lista del pueblo, y eso le pusimos mucho talento y mucho calor. Pero Matilde, ya que me sigue,
han sido los 7 días que nosotros tuvimos la posibilidad de buscar los patrocinios más felices. Recorrimos cada rincón de los que nos dimos el tiempo que tuvimos, desde Calama hasta el archipiélago de Chiloé, donde escuchamos e hicimos un aprendizaje de huellas y caminos, por lo menos de quien habla, ya transitado. Por tanto, hay una energía, hay una fuerza, y yo me siento orgullosamente digno de esta responsabilidad que me dieron. Lamento lo que ocurrió, ¿cierto?, en la interna de la lista del pueblo, pero serán ellos los que deberán resolver, e invito a los constituyentes y a las constituyentes a hacer esa tarea histórica, preciosa que están desarrollando y que nosotros los vamos a acompañar, y yo me dedicaré ahora a recorrer. Sí, pero lo que yo... Cristian, lo que yo le estoy preguntando es si a usted, a la luz de todo lo que ha pasado, le cuadra estas denuncias que los mismos constituyentes han hecho cuando han dejado la lista del pueblo, estas malas prácticas de esta dirigencia. Al parecer, lo que denunciaban los propios constituyentes que se alejaron, le dieron la razón, y obviamente que eso queda en evidencia cuando los compromisos adquiridos, en este caso con mi candidatura, no los cumplieron. Imagínate, estimada Matilde. Matilde, a mí se me abrazó, se emocionaron muchas veces en las conversaciones. Y yo he visto a Judas, pero peor es que esto no he visto en mi vida. Pero así es la vida. Nosotros seguimos caminando con nuestros pueblos, con nuestras huellas, con nuestras cicatrices, pero con la fuerza de siempre, porque hay muchas voces, hay muchas lideresas y líderes que nos van a acompañar y que levantaremos como candidatos, ¿cierto? Y que ya están como candidatos al Parlamento y a consejeros regionales, que hay que apoyar porque son de nueva generación y no por esta situación que enloda a unos pocos. Contaminemos, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la fe pública y la coherencia y la decencia en la política. Cristian, se nos acaba el tiempo, pero usted alcanzó a recolectar 12.000 firmas digitales, 4.000 firmas en papel. Tiene la experiencia de lo que es tratar de buscar firmas. ¿Usted le cree a Diego Ancalao cuando dice que de estas 23.000 firmas que salieron de una sola notaría, él no tenía información? Cuando uno es un líder, de verdad, cuando tiene responsabilidad de colectivos y las decisiones son colectivas, uno no puede abstraerse de decisiones que uno mismo es parte de aquello. Por tanto, lo que plantea Ancalao es faltar a la verdad. Él hicieron una acción de manera realmente inaceptable, pero también coludido con el señor Rafael, con Rafael Montesino, y también con el señor Mauricio Menéndez, porque eran parte de una triada y de una situación que se venía confabulando con anterioridad. Cuando a mí me plantean que yo ya tenía los patrocinios, la verdad que yo dije, bueno, esto no es así, esperemos lo que ocurra, porque nosotros en 7 días juntamos lo que ya tú mencionabas. Estos venían juntando hace 3 meses, y el historial decía que no es así lo que se reveló finalmente, pero el decir que los responsables de esa acción son terceros y no el que lidera, creo que es lo que habla, ¿cierto?, de la bajeza moral que tiene el señor Ancalao. Lo mismo la lista del pueblo, que dice que ellos no tienen responsabilidad, sino que solamente la delegan en Diego Ancalao. Yo creo que fue el colectivo que quedó dentro, no digo toda la lista del pueblo, pero sí los que quedaron dirigiendo, porque ellos cambiaron las reglas del juego o de los compromisos adoptados por la propia soberanía de la lista del pueblo, y son responsables de esta situación que hoy día se está viviendo. Muy bien. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Cristian? Apoyar, usted decía, a los candidatos que están yendo, pero por la base de la lista del pueblo. Usted hablaba de Fabiola Campillay. ¿Esa es la esperanza hoy en el Congreso? Tenemos, mira, estimada Matilde, hemos recorrido tantas veces, vamos a volver a recorrer desde Arica a Punta Arenas, y también con nuestros compatriotas en el exterior, con los cuales tenemos una relación muy cercana. La verdad que vamos a disfrutar esta campaña y vamos a ir a apoyar a estos líderes y lideresas de distintas corrientes y fuerzas
que quieren levantar este proyecto impugnador a la élite política y empresarial, y también que estamos impugnando, ¿cierto?, ese imaginario también cultural. Nosotros lo que estamos haciendo es construir una nueva fuerza, esa fuerza donde el liderazgo de uno, como de tantos otros y otras, van a ser contribuyentes. Así que nosotros a disfrutar, a seguir avanzando, porque esto no ha terminado el 23 de agosto, esto continúa, y el sábado vamos a tener un gran encuentro nacional con todos los que y todas los que nos acompañaron. Así que mira, tarea y trabajo tenemos mucho, y por tanto vamos a construir ese camino de la victoria del campo popular, mirando, observando, pero también respetando al que es diferente a nosotros, y nunca haciendo la política un acto personal en función de intereses que hoy día son cuestionados e impugnados por la mayoría del pueblo de Chile. Muy bien, Cristian Cuevas, ex precandidato, pero con una gran trayectoria sindical. Muchísimas gracias por haber conversado a esta hora con CNN. Que tenga una muy buena tarde, Cristian. Muchas gracias, Matilde. Muchas gracias, CNN.